Hola chicos, vamos a continuar con el tema que estamos exponiendo sobre la evaluación, los modelos cualitativos, quién evalúa y con qué evaluar. Para ello vamos a iniciar definiendo el modelo cualitativo. En la lectura nos propone la siguiente definición, es aquel en el cual la calidad del proceso se juzga o se valora más que el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. Esto se refiere que como tal ya el proceso educativo o el proceso de enseñanza-aprendizaje se valora más que el nivel de logro que alcanzaron los estudiantes en el sentido de su actitud, de su compromiso con el curso, de su habilidad para expresarse, de diferentes características que se pueden interpretar. De hecho, aquí nos dice que debemos de lograr una descripción holística que analice todo el entorno de la institución educativa, del aula, dependiendo de lo que estemos evaluando, pero que se analice absolutamente todas las características, como aquí lo dice exhaustivamente, con gran detalle, la actividad, los medios y los actores del proceso. Las características generales que podemos encontrar en el modelo cualitativo viene siendo que inicia o surge a mediados de los años 70. En este proceso debemos tener en cuenta las conductas observables. Siempre la observación va a ser nuestra herramienta primordial para este tipo de modelos cualitativos. Se cuestiona la objetividad de los instrumentos de evaluación. Esto quiere decir que, a diferencia de los métodos cuantitativos que tienen resultados exactos o respuestas concretas, aquí por ejemplo las respuestas son abiertas, son flexibles, que parten más de una interpretación y que pueden prestarse a subjetividades. Por eso es que la objetividad aquí se cuestiona. Revisa cada situación de aprendizaje, ya no analiza elementos comunes y generales, sino cada rasgo del proceso educativo. Dentro del aula, si hablamos de una evaluación de un programa educativo, de un curso, incluso de manera un poquito externa o si lo queremos ver en el sector administrativo o directivo, también se analiza cada situación, cada proceso. Presta atención a la interpretación y no a la comprobación de variables, lo que decíamos, al momento de observar y de obtener, digamos, información, la debemos interpretar. ¿Por qué el alumno se expresa de esa manera? ¿Por qué casi no participa? ¿O qué calidad tienen esas participaciones? ¿Se expresa muy bien? ¿Tiene conocimiento? ¿No lo tiene? Ese tipo de rasgos son los que evalúa este método. Aquí hay que hacer una anotación importante. De acuerdo a la lectura que se refiere a la evaluación en la educación artística, nos dice que los diferentes modelos o tipos de evaluación cualitativa parten del análisis de la educación artística. De ahí proceden sus principales representantes, porque se fundamentan en los modelos de valoración y de crítica artística y se extienden a cualquier circunstancia educativa. Eso se refiere que, por ejemplo, ya lo veremos más adelante con Elliot Eisner. Él es profesor de educación y de artes, y de hecho él considera que el arte, tal como se da o como se ejecuta, nos permite también adaptarlo a cualquier circunstancia educativa. Por ejemplo, cuando alguien hace una pintura o compone una canción, el artista tiene su propia esencia, su propio estilo. Lo mismo para la evaluación, cuando los alumnos saben cómo expresarse, porque entregan una tarea de tal manera. Ese tipo de actitudes son las que consideramos, y por eso es que la educación artística, y en específico la evaluación cualitativa, se adapta a cualquier circunstancia educativa. Ya lo analizaremos un poquito más adelante. El primer modelo que vamos a analizar de estos que están dentro de de la investigación cualitativa viene siendo el basado en la crítica artística, que es lo que les comentaba. Aquí el docente es un experto de la actividad, es decir, considera que, o más bien presta atención a todas las características que muestra el estudiante. Él como docente conoce a sus alumnos y pone atención a cada rasgo de ellos, social, personal, psicológico, para comprender cómo es que se desarrolla durante el curso. Muy, digamos, no considerando que el resultado que obtenga en una prueba, si por ejemplo en matemáticas obtuvo un 10 o obtuvo un 8, hay que valorar también qué problemas tiene, ¿no? Qué rasgos es lo que determina este tipo de notas, incluso en otras materias, donde se presta más la evaluación cualitativa, es analizar al alumno como tal. Hay una debilidad de su validez, es decir, su fiabilidad. ¿Por qué? Porque su escaso desarrollo metodológico se centra en que todo es instrumentos como la entrevista, la observación, no son métodos muy científicos, en el sentido de comprobables, eso es a lo que me refiero. No se pueden comprobar como tal, parten de la interpretación. Es por eso que este tipo de modelos tienen mucha crítica
y hasta cierto punto pérdida de fiabilidad. El modelo de evaluación iluminativa es algo que ya habíamos analizado en otras clases. En la evaluación debe ser holística, debe considerar a todos los actores del proceso educativo, incluso sus procesos. Entonces también debemos estar en el contexto, saber dónde están inmersos los actores del proceso educativo, los docentes, los alumnos, analizar todo lo que los rodea, ese ambiente de trabajo. Todo eso es lo que debemos considerar en la evaluación iluminativa. Sus ventajas son la flexibilidad, su abertura y contextualización. Eso nos permite dar una mejor apertura a que todos participen, a que sea flexible, que contextualicemos, que se expresen todas las opiniones. Las desventajas es que hay un enmascaramiento del problema al presentarlo a las audiencias. Esto puede ser, por ejemplo, de que como parte de una evaluación interna, los que están inmersos en esta evaluación, pues obviamente creen que se está haciendo todo bien o apoyan a la institución. O en este caso, por ejemplo, en un salón de clases, los alumnos en contribución con el maestro, pues obviamente saben que o pueden creer que hacen las cosas bien y no siempre es así. Entonces puede resultar que maquillen un poco los resultados, que se enmascaren y no presentan la realidad como tal. Eso es a lo que se refiere esta desventaja. Las técnicas abiertas pueden influir en la realidad del estudio, eso es muy cierto. El modelo de la evaluación respondiente, este va un poco más apegado a una experiencia vicaria. Aparte de que lo describe holísticamente, la experiencia vicaria se refiere a que nosotros sintamos o seamos cómplices de las emociones de los demás, de sus actitudes. Y un ejemplo podemos poner cuando nosotros vemos una película y vemos que alguien sufre un accidente o que pasa por un momento alegre, compartimos esa emoción. A eso se refiere este modelo, que nosotros formemos parte de las experiencias de los demás. Y para ello pone una técnica que es presentar fotografías de la experiencia vivida, para que los actores reflexionen sobre las actividades que se hicieron. Esto aplica más en un aula en el sentido de cuando se hacen bailables, trabajos o actividades culturales, para que los alumnos vean cómo se realizó el trabajo y reflexionen sobre ello, se autoevalúen. De esta manera es como el modelo de evaluación respondiente trabaja, a través de las experiencias. El modelo de evaluación democrática, aquí la característica principal es que involucremos a todos los implicados en el programa o proyecto, que la mayoría pues obviamente son los docentes, directivos, alumnos, incluso padres de familia. Todos se deben de involucrar. La evaluación debe ser útil en la práctica cotidiana y para la toma de decisiones. Otro rasgo es que el profesor pasa a ser un investigador. Además de estar en el aula e impartir los cursos, también él forma parte de la evaluación con un rol más formalizado, en el sentido de que acerque la evaluación a los implicados, que les indique que deben realizar autoevaluación, para que también él forme parte de las conclusiones y de la toma de decisiones. Hay que negociar las fuentes de datos, que vienen siendo la entrevista y el debate, y las ventajas es que todos participan en el proceso de evaluación, pero la desventaja es que al ofrecer información a todo el mundo surge una desigualdad, un poquito más como lo que hablábamos anteriormente, que por ejemplo que todos al tener la información pues no crean que realmente ese es el panorama, no es la perspectiva real. Algunos pueden decir que sí dentro de la organización, pero otros de fuera pueden decir que no. Incluso elementos internos pueden negar esos resultados. El modelo naturalista va más con los métodos interactivos y técnicas de comunicación informales. Aquí hay tres fases: familiarización, acción y de síntesis, que esto lo podemos relacionar con los modelos de evaluación actuales, incluso con cualquier trabajo de investigación o cuando los docentes están en un curso. Primero se familiarizan con los alumnos a través de actividades dinámicas, de acción, donde ya entonces ponen en práctica lo que se comentó en el curso, de acuerdo a la agenda de trabajo, y de síntesis para que presenten una imagen fiel y completa del programa. ¿Qué resultados obtuvimos? Si les gustó el curso a los alumnos, y viéndolo desde el punto de vista administrativo, analizar el personal, si de verdad se lograron los resultados esperados o qué hacer para poder corregir estos conflictos. Todo partiendo obviamente, como ya lo habíamos dicho, y hay que volverlo a recalcar, a partir de características cualitativas. Otros modelos cualitativos que aquí los coloqué es la observación participante, que nos dice que el investigador se introduce en el mundo simbólico, un poco más a la cultura, a sus creencias, más por la estructura informal.
describe, analiza e interpreta. El desarrollo estético, que va más relacionado con la fase o la educación artística. ¿Por qué? Porque ya nos dice que aquí ya va más al sentido de lo que el alumno exprese sobre un curso. Por ejemplo, de que diga, esta actividad fue mi favorita, o el trabajo de investigación de tal alumno fue muy bonito, eso se refiere a la belleza, o lo hizo adecuadamente, se expresó adecuadamente, utilizó su propio estilo y su autonomía, y la autonomía va relacionada con que el mismo alumno tenga su propio criterio y su propia creatividad para hacer un trabajo, para expresarse, para ese tipo de cosas. El proyecto cero, que aquí nos dice que la evaluación se propone como formativa constante y sumatoria. Este proyecto lo realizó la Universidad de Harvard, de hecho es muy interesante y al final viene una liga para que ustedes puedan ver un poco más de qué trata. Y analiza diferentes ramas, por ejemplo la inteligencia, la comprensión, el pensamiento, la creatividad y la ética. Rasgos bastante cualitativos que se pueden interpretar mucho en la educación básica incluso, que es donde más los interesados, los alumnos, pueden colaborar a este proyecto. Nos pueden otorgar mayor información. ¿Quién evalúa? Es otra de las dimensiones. Aquí es en función de las personas que llevan a cabo la evaluación. Podemos encontrar la autoevaluación, que es cuando un alumno evalúa sus propias actividades. Un administrativo evalúa sus propias actividades, incluso los directivos o los docentes. La coevaluación, que es cuando un grupo de personas, ya sea de una misma área, de un grupo de estudio, de un curso, hace una evaluación en conjunto. Todos juntos se evalúan. La heteroevaluación consiste en que una persona realiza una evaluación de otra a base de una rúbrica, que es lo que hemos hecho en anteriores cursos, para que le demos nuestro punto de vista, el docente los capte y entonces sea capaz de elaborar conclusiones sobre el curso, sobre el programa educativo, sobre las acciones a seguir y lo que puede corregir en sus futuros cursos. La evaluación interna y la evaluación externa son otras de los rasgos que nos identifica el artículo. La interna obviamente es realizada por los propios involucrados en la institución. Las ventajas son muchas, pero podemos encontrar que hay mayor aprobación entre el personal del programa. ¿Por qué? Porque todos conocemos dónde trabajamos, sabemos en qué consiste el programa, en qué consiste nuestros procesos educativos. Tenemos mayor conocimiento de la entidad, tenemos el apoyo administrativo y financiero. Se centra en rasgos no relevantes. Esto es una desventaja porque a veces nada más queremos quedar bien para ciertos rasgos y descuidamos otros que realmente necesitan ser atacados. Eso produce menor objetividad e imparcialidad, mientras que la evaluación externa se fundamenta en el modelo de auditorías, acreditaciones, certificaciones, donde alguien de otra institución viene a nuestra institución para evaluarla, para preguntarnos cómo estamos trabajando. Las ventajas obviamente es una amplia credibilidad social. La sociedad, con un informe emitido por una organización externa, va a darnos mayor credibilidad, eso es muy cierto. Objetividad, hay un enfoque exterior de garantía de imparcialidad. Es obviamente porque el evaluador externo no nos conoce y por tanto no va a estar, digamos, de nuestro lado si queremos manipular la información. Hay menor aprobación por parte del personal porque obviamente nosotros hemos tenido esa experiencia. No nos gusta que nos vengan a evaluar, a veces que nos vengan a decir lo que estamos haciendo mal, pero debe haber una apertura de nuestra parte para que nos emitan acciones correctivas, que es por eso que se producen las no conformidades y las recomendaciones de las auditorías. Obviamente es mayor coste porque a estas instituciones se les debe dar una remuneración por otorgarnos una certificación, una acreditación o por una auditoría. Esas son las desventajas y ventajas de la evaluación interna y externa. También otra dimensión es que nos dice que la evaluación se debe realizar con un referente o un normotipo. Hay tres, digamos, que podemos identificar. La normativa, como su nombre lo indica, está dentro de una norma. Cuando nosotros hacemos evaluaciones o una auditoría, estamos regidos bajo una norma. Si no estamos dentro de ella, nos pueden dar sanciones, no conformidades, acciones correctivas. Aquí nos ponen el ejemplo de un aula. Cuando establecemos un juicio en nivel del grupo al que pertenece, por ejemplo, un alumno que está por debajo del nivel del grupo, que por ejemplo todo el grupo debe tener 10 como una norma del curso, obviamente el alumno que no tiene o que no cumple con esa norma tiene una sanción o no pertenece a ese grupo. La evaluación criterial, como su nombre lo indica, corrige la arbitrariedad. Ya es un poco flexible porque cada institución o grupo de instituciones establece sus propios criterios para ser evaluados. Y la personalizada, que parte más de que el mismo docente o el mismo encargado de la evaluación defina, de acuerdo al alumno o al programa, qué se va a evaluar.
Aquí parte más de las actitudes de los actores, porque de ellos son los que nos proporcionan información. ¿Con qué evaluar? Esa es otra de las dimensiones. Aquí podemos encontrar que hace referencia a la información, a los instrumentos que nos van a servir para reunir la información necesaria. Deben ofrecernos información concreta de lo que deseamos obtener. También debemos emplear distintos códigos, como el simbólico, el oral, el escrito, para obtener esta información y aplicarlos en situaciones escolares normales. Por ejemplo, dentro del aula, cuando se hacen reuniones entre los docentes, entre los directivos, entre los administrativos, hay que saber aplicar esos instrumentos. Medir la transmisión de los aprendizajes y su posible uso para auto o coevaluación. Una vez que hagamos nuestras entrevistas, nuestros debates, reuniones, debemos de presentarlos a la audiencia para que también se autoevalúen, para que vean qué respondieron y que emitamos un juicio sobre si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y qué acciones presentar para corregir nuestras fallas. Eso es a lo que se refiere. Entonces es muy importante la planeación antes de evaluar. Obviamente seguimos un proceso administrativo, pero para la evaluación debemos sí definir, obviamente como su nombre lo indica, qué vamos a evaluar desde antes, para saber qué instrumentos ejecutar. Acá hay un pequeño cuadro que nos dice cómo seleccionar los instrumentos de evaluación a través del nivel, del contenido, la metodología, si es para un alumno en específico, si dependiendo si la utilidad que queramos obtener, por ejemplo, son concretos en métodos cuantitativos y variados en métodos cualitativos. Y abajo nos ponen los ejemplos, observaciones, cuestionarios, intercambios orales como el diálogo, la asamblea, la entrevista. Pruebas específicas, producciones de los alumnos, esto va más relacionado a la evaluación de un docente en un curso, cuando nos encargan trabajos, resúmenes, investigaciones. Y observador externo. Aquí, por ejemplo, lo pone así un poquito retirado porque el observador externo es quien tiene que ejecutar sus instrumentos. Pero nosotros, si estamos haciendo una evaluación, podemos determinar qué instrumentos podemos utilizar dependiendo de la información que queramos obtener. Tenemos la reflexión final aquí. La función orientadora de la evaluación señala los aspectos sobre los que hay que intervenir. Eso quiere decir que nos debe de señalar exactamente qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien para tomar decisiones. Se debe recoger información de los cambios producidos en el desarrollo educativo, no de lo que se hace ahorita, en el presente, sino también los antecedentes. Saber qué se mejoró o incluso qué se hizo mal, porque puede ser que algo que hayamos hecho en el pasado nos esté causando problemas actualmente. La toma de decisiones es el objetivo esencial del proceso evaluador, para resolver conflictos actitudinales, orientar la acción tutorial, etc. La evaluación no aparece centrada exclusivamente en el alumno, es muy cierto. Debe analizar a todo el entorno educativo que lo rodea. Y esto va más con la cuestión que nosotros estamos analizando. Nosotros como administradores y gestores de instituciones educativas no solo podemos analizar lo que pasa dentro del aula, sino también lo que hay detrás, porque esa precisamente es la administración. Analizar los procesos, los insumos, el proceso administrativo dentro de una institución educativa, para que entonces sí podamos meternos más al aspecto pedagógico. Cómo es que el maestro está ejecutando su clase. Hay que distinguir esas ramas, la pedagógica y la administrativa, en una evaluación. Pero por eso la misma evaluación en el enfoque holístico nos permite hacer ese análisis para poder tomar decisiones y brindar un panorama general de una institución. Es por eso que la evaluación se debe realizar en todo momento y por medio de la reflexión sobre lo que se hace. La evaluación no se puede dejar hasta el final digamos, de una clase, de un periodo escolar. Se debe hacer en todo momento y es lo que hemos estado haciendo nosotros cada clase. Cuando participamos, cuando al finalizar de la clase brindamos nuestra opinión sobre si nos pareció correcta la clase. Al final del curso, cómo trabajamos, cuáles fueron nuestras rúbricas. Y entonces en la nota final podemos ver reflejado nuestras actitudes en base a una evaluación cualitativa. Lo mismo para el enfoque administrativo. La evaluación nos va a permitir determinar qué trabajadores están haciendo bien su trabajo, qué docentes dentro de una institución están haciendo bien su trabajo y cómo podemos mejorar. Aquí dejo mis referencias. La primera de ellas es el artículo como tal, del cual obtuvimos la mayor parte de la información. 2 links sobre el desarrollo estético y el proyecto cero para que los conozcan un poquito más sobre características generales de cada uno de ellos y vean cómo la
educación artística se puede adaptar a cualquier circunstancia educativa. Y el video también de Elliot Eisner, para que vean un aspecto fundamental que puede aprender la educación del arte. Es muy interesante para que lo puedan ver y podamos analizar cómo podemos adaptar la educación artística, o al menos la evaluación de la educación artística, a las otras disciplinas, al aspecto administrativo. De ahí parte que el precepto de que la administración es un arte, porque administrar tiene que ver con las acciones que ejecuta uno personalmente, desde su punto de vista, desde su apreciación, es el arte de administrar. Y bueno chicos, eso sería todo, muchas gracias, nos vemos después.